emociones. ¿Qué emoción sigue? A ver, ¿qué emoción sigue? Tristeza, ¿verdad? Sí, a ver, ¿cuántos se vieron la película? Intensamente. Sí, algunos, poquitos, no todos. Ya, entonces estamos en esta serie que es de emociones y ahora vamos a hablar de la tristeza. La semana pasada hablamos de ansiedad, ¿sí o qué? Muy bien, hablamos de ansiedad. Pero el día de hoy vamos a hablar de la tristeza. Y yo a este tema le he puesto bendita tristeza. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. La tristeza es un sentimiento, es una emoción natural y saludable. ¿Sí? Es saludable. También es forma parte de nuestra experiencia humana. ¿Sí? Es decir, que es de humanos estar tristes, no está mal. ¿Sí? Se caracteriza porque tiene sentimientos de dolor. ¿Algunos han sentido dolor? ¿Sí? Yo creo que sí. De desilusión. ¿Cuántos alguna vez se han sentido tal vez desanimados? También se caracteriza por eso. O por la pérdida o desesperanza. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa la tristeza. Es una emoción del ser humano que es natural, que es saludable, que no está mal. Es una respuesta emocional a las situaciones o eventos que nos afectan de forma negativa. Es decir, por ejemplo, cuando tú pierdes un trabajo, ¿sí o qué? Uno está triste. O por ejemplo, cuando terminas una relación, se te parte el corazón, ¿sí o qué? Estás triste, es natural, es una respuesta emocional, es algo normal. Pero también hay algo importante, que suprimir la tristeza afecta a nuestra salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces dentro de nuestro interior, en nuestro cuerpo, ha sido diseñado para sentir, ¿sí? A ver, tócate aquí, tócate, eres de carne y hueso, entonces todos hemos sido diseñados para sentir, y sentir no está mal, ¿sí? Pero la sociedad muchas veces te dice respecto a la emoción de tristeza, está mal estar triste, ¿verdad? Y yo me acuerdo antes de la iglesia, uno no podía decir que, hace mucho tiempo atrás, no podía decir que estar triste, porque estar triste es que yo estoy mal, que yo estoy en pecado, entonces no puedo estar triste, entonces era como que no se te permitía expresarte de esa manera. Y en la sociedad también pasa, ¿verdad? Que a veces crecimos con esto de, no sé, los hombres si han escuchado esta frase, de los hombres no lloran, los hombres son fuertes, ¿verdad? Ellos no lloran. Ahora lo que está más de moda, las mujeres facturan, ¿verdad? Ya no lloran. Y es como que a veces la sociedad nos quiere volver más duros y eso no es bueno, ¿sí? Porque si tenemos emociones, las podemos sentir, está bien, somos humanos, ¿sí? Y es algo, la tristeza, por ejemplo, es una emoción saludable, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando nosotros no podemos expresar la tristeza o en el mundo, pueden ver que muchos jóvenes han caído tal vez en adicciones como la droga, el alcohol. ¿Por qué? Porque es una forma diferente o que tal vez ellos buscan ahí procesar su tristeza de una manera correcta, ¿sí? De una manera incorrecta. Y ahí no pueden sanar sus heridas. Y por esa razón también está esa famosa tal vez palabra que uno la oye, depresión. ¿Sí han escuchado la palabra? Depresión, ¿sí? Que significa una tristeza que ha sido muy prolongada, ¿sí? Que no ha sido sanada. Entonces se comienza a definir como este sentimiento de depresión, que ya viene a ser un estado de salud mental muy fuerte, ¿ya? Pero yo quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿ustedes piensan que alguna vez Dios sintió tristeza? ¿Sí? ¿Sí? A ver, denme ejemplos. Ya, eso fue Jesús, ¿verdad? Sí, pero ahora hablamos de Dios. Dios es como Padre. ¿Sintió tristeza? ¿Sí? O sea, sí sintió, pero tal vez algún ejemplo, ¿no? A ver. Por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz y dio su último suspiro, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, es como que creo que le transmitió todo el pecado que había dentro de la esa. Entonces, por eso hace el énfasis que la tierra tembló, sintió, se puede decir, el dolor que Dios dijo que había en la tierra. Sí, eso también es un buen ejemplo. Pero yo estaba buscando en el principio, ¿saben? En Génesis 6:6, que no lo vamos a leer, pero en Génesis 6:6 dice que cuando Dios hizo al hombre,
Sí, la primera vez que Dios hizo al hombre, se cayó, ¿verdad? El pecado de Adán, de Eva, nos separó de la relación perfecta con Dios. Bueno, el hombre se fue haciendo más malo, malo, malo y comenzó a hacer muchas cosas horrorosas, cosas que hoy también podemos ver cómo está la sociedad. Pero antes yo no me imagino, o sea, era terrible, ¿no? Era terrible la maldad que había en la tierra. Entonces, en este versículo dice, debido a la tanta maldad que había en la tierra, Dios en su corazón sintió dolor, tristeza y se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿sí? Y eso es como, yo por lo menos me identifico como la primera vez que Dios sintió tristeza dentro de su corazón. Y a lo largo de la historia podemos ver que Dios muchas veces le dolió el corazón con el pueblo de Israel cuando eran desobedientes, ¿sí? Y adoraban a otros ídolos. Sí. Entonces yo llegaba a la conclusión de que el dolor de Dios o la tristeza de Dios muchas veces somos nosotros. Y eso es como, ay, pero eso es otra prédica, ¿ya? Ahora Jesús también sintió dolor, y ahí es lo que hablaba acá mi amiga, que decía cuando murió su amigo, ¿sí? Vamos a leer en Juan 11:35. Ese es el versículo más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró, ¿sí? Jesús lloró. Y algo que me encanta de Jesús es que Él era 100% Dios, pero Él también fue 100% hombre. Él también sintió como tú y como yo. Y Jesús también experimentó la tristeza. Él se le partió el corazón, por ejemplo, acá vemos, entonces Jesús lloró, eso habla acerca de cuando Lázaro murió, ¿sí? Y aunque él ya sabía lo que iba a hacer, él ya sabía que lo iba a resucitar, él ya sabía que tenía el poder para hacerlo, él empatizó con el dolor de Marta y María, que estaban llorando por la pérdida de su hermano. Y eso es tan lindo ver a un Jesús que le duele, que se duele, que también se pone triste, que también comprende nuestros dolores, que comprende nuestras tristezas. ¿Cuántos aquí han visto The Chosen o Los Elegidos? Sí, es bacán esa serie. Y me encanta porque ahí muestran a un Jesús más humano, ¿sí? Que es como que, uy, qué chévere poder ver a un Jesús que también llora. Sí, me encanta esa escena, no sé si ustedes la han visto, si no la han visto ya les hago spoiler, no sé, no es mi culpa. Y hay una escena donde un discípulo de Jesús se va a casar, ¿sí? Tiene una prometida y están a punto de casarse, pero resulta que hicieron como un problema y en medio de ese problema querían matar a Jesús y resulta que la matan a ella. Y se pone en el piso y el discípulo de Jesús le dice, Jesús, sánala, tú puedes hacerlo, ora, haz algo. Y Jesús con todo su corazón no lo hizo. Y bueno, a mí en esa parte no está dentro de la Biblia, pero en esa serie uno puede ver cómo Jesús también, o sea, dependía 100% del Padre para hacer algo. Y cómo Jesús también le dolía porque él lloraba con este discípulo y decía, o sea, solo lo abrazaba y lloraba y entendía su tristeza. Y eso me encanta de Jesús, sí, que él también era como nosotros, que él pasó también las mismas debilidades que nosotros y él nos comprende. Vamos a leer en el Salmo 147:3. Él dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿A quién va dirigido este salmo? ¿A quién creen? A los de corazón quebrantado. Dios puede sanar y vendar las heridas, pero a los que tienen un corazón quebrantado. Y saben, yo por mucho tiempo tuve un corazón quebrantado. Por mucho tiempo había mucha tristeza en mi corazón desde muy niña. Había pasado muchos traumas en mi infancia que yo no los había procesado, pero que eso me había vuelto a mí más insegura, tímida, ¿sí? Que me había vuelto, yo pasé en la adolescencia, en el colegio, momentos de depresión, yo tenía muchos pensamientos de muerte, yo quería morirme, ¿sí? Porque yo en mi infancia, más o menos a la edad de 5 años, yo pasé un abuso sexual, ¿sí? Entonces yo tenía un vecino y este vecino se aprovechó de mí, o sea, yo en mi inocencia, él me decía, vamos a jugar a esto. Y bueno, ahí pasó el acto sexual y yo no, o sea, nunca supe qué significaba eso. Y yo, dentro de mi corazón, crecí con esa inseguridad, crecí con mucho dolor, nunca lo hablé, pero mi corazón estaba quebrantado, ¿sí? Mi corazón estaba dolido. Y lo primero que tú tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, es reconocer si tenemos un corazón quebrantado. Si ha habido experiencias o traumas que tú has pasado,
que ha sido difícil para ti tal vez hablarlo, yo creo que este es el momento en el que tú puedes sacarlo. Amén. Y Jesús es el ejemplo de todo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él nos enseña todo. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús también nos enseña a cómo es la manera correcta de procesar la tristeza. ¿Sí? Y vamos a leer en Marcos 14:34. Bien, antes de leerlo, yo quiero decirte que la tristeza cumple muchas funciones, cumple una función importante en nuestras vidas, que es hacernos saber que algo anda mal en nosotros. ¿Sí? Esa es la función de la tristeza. También el dolor que muchas veces sentimos tiene un propósito en tu vida. ¿Sí? Y bendita tristeza que muchas veces experimentamos porque nos da paso para acercarnos a Jesús y para sanar nuestras heridas. Y hoy Jesús quiere sanar nuestras heridas. Él quiere sanar tu herida. Él quiere sanar tal vez experiencias dolorosas que has pasado y que tal vez nunca lo has hablado. Yo creo que este es el momento en el que Dios puede llevarte a ese lugar de vulnerabilidad y donde tú puedes encontrarte con aquel que es el único que puede sanarnos, que puede vendar nuestras heridas. Y a veces la tristeza no solo se expresa a través de lágrimas. Sí, dice que muchas veces puede ser que sientes un nudo aquí en el estómago. Otras veces se presenta a través de una presión aquí en el pecho. ¿Sí? Otras veces tal vez se presenta como pensamientos negativos o melancólicos, como a mí me pasaba esto de querer morir. ¿Sí? Y también puede ser a través de la frustración o el enojo. ¿Sí? Entonces, a veces la tristeza se disfraza de estos sentimientos o de estas actitudes que muchas veces podemos tener. Bien, en Marcos 14:34 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Lo primero que tenemos que hacer para poder procesar la tristeza en nuestras vidas es reconocer y validar tu tristeza, como Jesús. Jesús estaba en el punto donde iba a ser crucificado, donde iba ya a dar su cuerpo, dar su vida, y él fue con sus discípulos a orar en el monte de Getsemaní. Sí, fue a orar en este lugar de los olivos. Él fue a orar y a rendirle su corazón a Jesús, y él dijo acá, está destrozada mi alma, o sea, estoy muy triste hasta el punto de la muerte. Él reconoció su tristeza, él validó su tristeza. Y con esto, ¿qué nos enseña? Que nosotros está bien reconocer, decir, sí, estoy triste. ¿Por qué? Porque soy humano, porque las cosas me duelen. Si yo he perdido un trabajo, si no encuentro trabajo, es una situación que me pone a mí vulnerable, que me pone triste. Si yo terminé una relación o perdí a un ser querido, me pone en una situación de vulnerabilidad, de tristeza. Y está bien estar triste. Está bien sentir tristeza. ¿Sí? Entonces reconoce primero este sentimiento y valídalo, porque eso te va a ayudar a buscar la raíz del problema. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa que aprendemos de Jesús, a reconocer y validar nuestra tristeza. Y como Jesús, creo que para mí, este ejemplo o esta parte de la Biblia, para mí es el mayor punto de vulnerabilidad de Jesús, donde Él está, con muchas emociones encontradas dentro de su corazón, porque iba a dar su cuerpo, pero también el pecado, como decía acá, nos compartía Freddy, el pecado le iba a separar de Dios, de su Padre. Él nunca había estado lejos de Dios, pero era ese momento donde Él iba a enfrentar el pecado, donde la carga de nuestro pecado iba a estar sobre Él, iba a estar separado de Dios. Y no sé si alguna vez tú te has separado de alguien que tú amas. Y uno está triste, ¿sí o qué? Cuando se separa de alguien. Por ejemplo, cuando éramos chiquitos, un niño se ponía triste o llora cuando no tiene a su mamá, ¿sí o qué? Y por ejemplo, puede ser para ti alguien que tú amas, que se fue, también es un momento donde puedes estar triste, ¿verdad? Bien, vamos a ir a Mateo 5:4. Dice, Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. La segunda parte es llora. Tan simple como eso.
llora. Una vez que reconociste tu tristeza, la validaste porque dices, está bien, me siento desanimado, me siento triste, llora. O sea, sácalo. No tengas miedo de llorar, ¿sí? Y me encanta a mí, o sea, yo soy muy llorona. A mí me encanta llorar. Pero algo que estaba averiguando es que permitirse llorar es un acto liberador y terapéutico. No sé si a ti te pasaba que antes cuando estabas pequeño tal vez te pegaban, no sé, te daban con la sandalia o la correa y uno lloraba, así como full, ¿no? Y después era como, y tu mamá te llamaba a comer y era como, bueno, ¿verdad? Y es como que uno se siente bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios nos hizo completamente perfecto y todo lo que tenemos, todas nuestras funciones tienen un propósito. Y las lágrimas cumplen ese propósito, el liberarnos, el poder. También dice que las lágrimas actúan como un analgésico natural, es decir, como que pueden hacer que tu dolor sea menos, ¿sí? Entonces cuando tú lloras, te alivia un poco, ¿sí? Y también, por ejemplo, las lágrimas, estaba averiguando y consultando, en nuestro cuerpo muchas veces cuando nosotros no hablamos de lo que nos duele, dice que el cerebro procesa lo que el corazón calla, ¿sí? Y comienza todo nuestro cuerpo comienza a ponerse en un sistema de alerta, ¿sí? Dice que aún nuestro cuerpo comienza tal vez a reflejar también enfermedades, ¿sí? Por tener tanto dolor oculto en nuestro corazón. Y está esta famosa, no sé si ustedes han escuchado, la famosa hormona que se llama cortisol, ¿sí? Que es la hormona del estrés. Si todos han sentido estrés alguna vez, también. Entonces dice que las lágrimas, cuando tú lloras, dice que hacen que esta hormona del estrés se vaya, saca estas sustancias tóxicas. Entonces también cumple una función buena para tu cuerpo. Entonces, llorar está bien, ¿sí? Llora. Si hay tristeza en tu corazón, o sea, permítete ser vulnerable y llora. Si tú eres hombre, no tengas miedo a llorar, llora, porque ahí es donde tú también vas a poder liberarte de la tristeza. Y me encanta que aquí en el Salmo 56:8 el salmista David habla acerca de que Dios tiene un frasco con nuestras lágrimas. Y dice que cada vez en su libro tiene registrado todas nuestras lágrimas. Y yo no sé desde cuándo, desde niña me imagino, ¿no? Que capaz, yo me imagino que Dios está, la Belén lloró cuando se fue de boca, cuando se fue de oreja, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Pero también yo creo que se empatiza con nosotros, por ejemplo, cuando yo pasé esta experiencia traumática en mi vida, de sufrir un abuso sexual, ¿sí? También, o sea, y todas nuestras tristezas, todas nuestras lágrimas le importan a Dios. Él ve tus lágrimas, Él ve tu dolor, ¿sí? Amén. Bien, volvemos a Marcos 14, del 33 al 34. Dice, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Sí, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La tercera cosa que nos enseña Jesús es hablar y compartir tu tristeza. Dice que Jesús se llevó a 3 personas, ¿sí? A sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos eran su red de apoyo. ¿Y qué es una red de apoyo? Son personas con quien tú puedes contar, personas a las que tú puedes hablarle de lo que estás pasando, de lo que te duele, y ellos van a ser un soporte emocional en tu vida. Tal vez ellos van a orar por ti, ellos te van a preguntar cómo estás, te van a animar, te van a decir, no sé, cómo te está yendo, te sientes mejor, ¿sí? Entonces, Jesús también tenía una red de apoyo que lo estaba ahí ayudando, ¿sí? Entonces, en ese momento, Jesús dijo, yo me voy a llevar a Pedro, a Juan y a Santiago. Ellos me van a ayudar y también van a ayudarme a orar, ¿sí? Porque estoy así con tanta tristeza en mi corazón que necesito contarles cómo me siento. Y Jesús fue alguien que compartió sus experiencias, Él compartió su tristeza. Y algo que yo sé que nos cuesta a nosotros es ser vulnerables. A veces pensamos, ¿para qué voy a contar? Si ahí en la iglesia no les interesa. ¿Para qué voy a contar si ya es algo que me pasó hace mucho tiempo, pero no importa, ¿sí? Y a veces preferimos callar en vez de hablar. Y eso principalmente me pasó a mí, porque yo nunca quise hablar de esta experiencia. O sea, ahorita
puedo hablarlo con más libertad porque es algo que ya Dios ha sanado. Pero hace mucho tiempo atrás, aun cuando yo estaba en Argentina, comencé a tener otra vez depresión. Comencé a escuchar en mi mente, mátate. Y yo veía carros que venían y yo decía, bótate, ¿por qué no te botas? Bótate. Y comencé a sentir y a escuchar estas voces que me hablaban. Y yo por mucho tiempo lo callé, o sea, nunca lo quise hablar porque decía, qué vergüenza que sepan que yo estoy escuchando estas voces, no decir endemoniada, o qué van a pensar de mí, ¿sí? Y el orgullo también me impedía no hablar. Y en todo este tiempo que pasé fue muy dura los momentos en los que yo tenía estos pensamientos de matarme, porque yo me sentía tan insegura, me sentía que no valía nada, sentía que nunca podía hacer nada por mi condición, que siempre iba a tener una vida dañada, que yo no iba a poder disfrutar de un matrimonio sano, ¿sí? Y muchas cosas que me habían puesto como trabas. Y hasta que llegó un punto donde estas voces que me hablaban eran tan fuertes, que yo decía, o sea, no, ya no puedo más. Tengo que hablar de mis heridas, tengo que compartir. Y yo sé que ustedes están en célula, yo sé que ustedes van a un discipulado, y la persona que Dios ha puesto para poder compartir sus experiencias de tristeza o traumas o un abuso es su líder. Si es una persona segura, un lugar seguro donde ustedes pueden ir y hablar. Porque hablar también sana, libera tu corazón de todo dolor, de toda tristeza. El callarlo no va a solucionar nada. El silenciar y decir no importa, no lo quiero hablar, no va a traer sanidad a tu vida. Pero si tú decides hablar y compartir, compartir tu tristeza, eso va a traer sanidad a tu corazón. ¿Sí? Y pedir ayuda, chicos, es necesario. Es necesario pedir ayuda, ¿sí? Si tú eres alguien que es fácil para ti aislarte y decir, no, me cierro a mi tristeza, me cierro a mi emoción, no quiero compartir con nadie lo que me ha pasado. Si tú eres de esas personas que te cuesta tal vez abrir tu corazón, hoy pídele al Señor, dile, Señor, ayúdame a ser vulnerable, ayúdame a compartir mi tristeza, ayúdame a hacerlo, así como Jesús nos enseñó. Él se desplegó y dijo, chicos, miren, estoy triste, o sea, estoy muy triste. Y yo no sé cómo se sintió Jesús al mostrarse tan humano a Pedro, a Juan y a Santiago, decir, mire, estoy triste, o sea, estoy tan triste. Y yo imagino a Jesús no diciéndolo así como yo lo estoy diciendo. Tal vez me imagino diciéndolo con lágrimas en sus ojos, desesperado, diciéndole, por favor, estén aquí conmigo y oren por mí. Sí, o sea, me imagino así a un Jesús que estaba totalmente destrozado en su corazón, pero permitiéndose ser vulnerable. Entonces, habla. Saca tu dolor, saca tu tristeza, comparte lo que has vivido. Si tal vez, como yo, tal vez has sufrido una violación, un abuso, no sientas temor ni vergüenza, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito con ese dolor. Amén. Y vamos a ir a Lucas 22, 45 al 46, por favor. ¿Qué dice? Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Y la cuarta cosa que vamos a aprender y que Dios nos dice es, levántate y ora. ¿Saben? Jesús en ese momento de tanta vulnerabilidad, de tanta tristeza, dice que él oró al Padre 3 veces, ¿sí? Que las 3 veces fue a ver a Pedro, a Juan y Santiago y ellos estaban dormidos, ¿sí? El red de apoyo tan grande que tenía Jesús. Pero Jesús los dio y les levantó y dijo, oren chicos, oren. Y otra vez se fue a orar, ¿verdad? Y otra vez fue a entregarle al Padre todo lo que sentía, toda su tristeza. Y así fue 3 veces. Entonces, más adelante describe que vino un ángel y lo fortaleció, ¿sí? Y le dio fuerzas para seguir, para dar su vida por nosotros. Y me encanta eso porque nuestra arma poderosa siempre va a ser la oración.
y el tomar acción en nuestras vidas. ¿Y cómo puedes tomar acción? O sea, está bien orar, yo voy a orar y voy a decirle, Señor, esta tristeza que siento, este dolor que estoy enfrentando hoy no me va a frenar. No me va a frenar para lo que tú puedes hacer conmigo. No me va a frenar porque sé que este dolor y esta tristeza es pasajera y cumple un propósito en tu vida, ¿sí? Pero esto no me va a frenar. Y una de las cosas que Dios también quiere que nosotros hagamos es a tomar acción. Ríndele al Señor hoy todas tus tristezas, todos tus dolores. Ríndele a los pies de Jesús todo lo que tú has sentido por tanto tiempo, que has callado por tanto tiempo y que para ti tal vez ha sido fácil aislarte, fácil callar y decir, tal vez esto no lo voy a contar porque es demasiado difícil. Permítete hoy ser vulnerable con Jesús. Al decirle, Señor, yo quiero hoy rendirte mi corazón. Quiero hoy rendirte mi dolor. Y lo segundo también es que el tomar acción es, o sea, haz algo más. ¿Y cómo lo hacemos? Tal vez a través del deporte. ¿Sí? El deporte también es una buena vía para poder sacar nuestra tristeza, ¿sí? Mantenernos en acción, mantenernos en movimiento, por ejemplo, el ir a correr o el ir a trotar. A mí últimamente me está gustando mucho ir en bici y escuchar. Es un momento donde siento que saco todo lo que hay dentro de mi corazón. Pero es importante, chicos, que ustedes puedan tener una relación con Dios, ¿sí? Y como yo les decía al principio, yo pasé por este trauma en mi vida. Nunca lo había contado, nunca me había atrevido a decirlo en público. Muchas veces siempre fue como el encuentro nomás entre chicas, ¿sí? Pero hoy estoy aquí para contarte acerca de lo que yo he sentido, para decirte, hey, o sea, hay propósito en tu dolor. Y sabes, si yo me hubiera detenido tal vez en mi dolor, en lo que yo sentía, en la mujer insegura que era antes, o que me veía al espejo y yo decía, soy horrible, soy fea, que no me gustaba mi cuerpo y que tenía muchos pensamientos de muerte. Si me hubiera detenido en eso, yo hoy no estuviera aquí. Y Dios no hubiera hecho su obra en mí, ¿sí? Y eso me habla de que tú no puedes estacionarte en tu dolor. Tú no debes estacionarte en tu dolor. No te quedes ahí estancado, ¿sí? Prohibido estacionar. ¿Han visto ese símbolo, verdad? De prohibido estacionar. Asimismo, hoy Dios nos dice, está prohibido estacionarte en tu dolor, en tu tristeza, en tus experiencias o en un trauma que has tenido. Levántate, ¿sí? Vamos, hablemos con el Señor. Ríndele hoy tu corazón, tus pensamientos a Dios, porque Él puede sanarte. Y yo comencé a tener un cuaderno de oración donde yo escribía lo que sentía, escribía los versículos que Dios me daba y eso los oraba. ¿Sí? Le decía, Señor, gracias porque tú eres quien me ayuda, tú eres quien está conmigo. Y yo declaraba la palabra del Señor y confesaba con mi boca, aunque tal vez no lo sentía en mi cuerpo, no me sentía bien, pero yo comenzaba a declarar la palabra del Señor. Asimismo, tú hoy puedes hacerlo, ¿sí? David fue el salmista que escribió todos los salmos. Y si ustedes no saben, yo creo que David, en realidad los salmos que leemos, era el diario de David, donde él ahí escribía todo lo que sentía, tristeza, rabia, ansiedad, temor, y era como su proceso o su forma de procesar la tristeza o de procesar el enojo escribiendo. También es una buena forma, que tú también lo puedas hacer. Amén. Y para terminar, ¿cuántos conocen a Joyce Meyer? ¿Sí? Es una predicadora excelente, yo la admiro mucho. Y ella también pasó por un proceso de abuso. Su padre la abusaba hasta que fue adolescente y se pudo ir de su casa. ¿Te imaginas ser abusada desde niña hasta adolescente y señorita y que sea tu padre? Yo creo que es, qué duro. Y ella nunca tiene miedo de hablar de esto que pasó en su vida. Y yo la admiro mucho porque ella nunca se dio por vencida. Aunque muchas veces dice, ella misma escribe en muchos de sus libros que ella pensó que eso iba a acabar con su vida, que eso la destinaba a tener una vida pésima, una vida de segunda categoría. Ella nunca se quedó ahí. Ella decidió avanzar. Ella no se estacionó en su tristeza, en su dolor, sino que decidió creer en que Jesús tenía un plan con ella.
que el dolor que ella sentía iba a poder hablarlo con otras personas que habían pasado lo mismo. Y yo creo que eso mismo que hoy Dios ha hecho conmigo, lo digo con mucho temor, pero también lo que pueda hacer contigo, amados, amigos. Tristeza en nuestro corazón y reconocer delante de Él es lo mejor que podemos hacer. Porque solo Él nos comprende, solo Él nos entiende. Y Él quiere sanar a los quebrantados de corazón y vendar nuestras heridas. Así que bendita tristeza la que nos ha acercado a Jesús. Por eso estamos aquí hoy. Y yo sé que si les pregunto a todos ustedes, dime alguna experiencia triste, yo creo que nos vamos a identificar. Y yo sé que es duro hablarlo, pero yo creo que es momento de que tú puedas hacerlo. Amén.